el piso empieza a crujir de una manera muy fuerte. Las paredes empiezan a llevarnos de lado a lado y no había manera de caminar, era imposible para nosotros caminar. Y de afuera los gritos: mamá, salga que está temblando, salga mamá. Doña Lía estaba muy adentro, ¿cierto? Bueno, se nos cae la casa encima, hermano. Claro, se viene esto y es como si se hubiera caído un Lego. Yo salgo disparado porque ya estaba en la entrada principal. Entonces a mí los escombros me arrojan. Yo empiezo a acelerar el paso y cuando menos pienso ya estoy corriendo. Decido pasar por donde me dijo mi hermana, que es la plaza de mercado que quedaba en el centro de la ciudad. Y en la medida que más iba caminando, más edificaciones en el piso. Y ya empiezo a ver escenas que no quisiera tanto recordar, pero yo esa noche yo no pude, no concilié ni sueño, yo pasé derecho, no había manera de subir al apartamento. ¿Quién sube? La autoridad no tenía cómo controlar y empiezan a llegar, hermanos, los bandidos de otros lugares, de otras ciudades, llegaban en camionetas. ¿Qué tienen para defenderse?, nos dice el policía. ¿Quién tiene un arma? Entonces 2 vecinos dicen: nosotros. ¿Qué munición necesita? Oiga lo que le estoy diciendo, hermano. Y por eso yo digo que muchas veces las inversiones es cuestión de mirar donde otros no ven. Compremos este parqueadero. O sea, no tenemos para comprar una casa, no tenemos para comprar un apartamento, no nos prestan todavía, pero sí podemos. Y esto es el inicio de algo. ¿Se lo ha perdido todo alguna vez y le ha tocado comenzar desde cero? Bueno, recientemente en Colombia esto le acaba de pasar a miles de personas que literalmente lo perdieron todo y están comenzando desde cero. Todo por culpa de un terremoto. Y no solo en Colombia, en Venezuela también, en otros lugares del mundo. Y además todos los días en el mundo, miles de personas lo pierden todo por alguna otra razón. Una quiebra, una separación, lo que sea, y les toca comenzar desde cero. Y cuando uno entra en esa ruina completa, cuando uno toca fondo, ¿uno cómo puede hacer para salir? Es la pregunta que vamos a intentar responder en este video. Y este video es un poco diferente porque debido a lo que está pasando ahorita, creo que vale la pena que usted conozca la historia de Andrés. Él fue un estudiante mío, un cliente mío. Yo le enseñé a emprender en línea, a crear su canal de YouTube, a traer clientes, a crear su comunidad de School. Pero no venimos a hablar de eso. Venimos a hablar cómo él logró renacer de las cenizas. Porque en 1999 en Colombia hubo un terremoto muy fuerte que mató a miles de personas. Y él vivió ese terremoto en carne propia, en Armenia. Y a pesar de haberlo perdido todo, logró renacer de las cenizas. Y no solo eso, sino que logró encontrar libertad financiera. Yo fui profesor de él en este tema de emprendimiento, pero él para mí yo lo considero como un profesor de vida y un sensei porque es una persona muy sabia. Y si usted lo perdió todo o perdió buena parte de lo que tiene o está pasando por un momento difícil o conoce a alguien que esté pasando por un momento muy difícil, vea este video y compártaselo a esa persona porque yo creo que este video le va a ayudar a ver la luz al final del túnel. Bueno, Andrés, cuéntame un poco qué hacías en Armenia en esa época. Era el año, estábamos cercanos al año 98, 99. Yo estaba recién egresado de la universidad. Yo, por una situación económica ya que venía atravesando la familia alrededor de los años 95, 98, la economía familiar se vio muy afectada y me vi en la necesidad, pero también me sirvió mucho de trabajar de día y estudiar de noche para poder ayudar a los compromisos familiares. Estaba ya terminando mi universidad, ya me había graduado, estaba recién graduado de la universidad. ¿Cuántos años tenías? Estudié. Tenía 23 años para la fecha del sismo. ¿Y qué estudiabas? Decidí estudiar informática, que en esa época era la carrera del futuro y me sirvió bastante. Yo no sabía qué estudiar, no tenía ni idea, estaba más perdido que un costalado de anzuelos. No sabía qué estudiar y cómo llegué a estudiar informática es muy curioso porque yo me quedé dormido en el bus. Yo me monté en el bus y me iba a andar en el bus de servicio público con mis amigos. Y la ruta siguió y siguió, mis amigos no se subieron y el bus siguió circulando y a mí me agarró ese sueño que le da uno después del mediodía. Y cuando el bus paró, el señor el conductor me llama y me dice: joven, bájese que hasta aquí llega la ruta. Cuando yo me bajo en la ruta veo un aviso grande que decía: estudia aquí ingeniería de sistemas. Y yo veo ese aviso
Y yo digo, pues, ¿qué será esa vaina? No tengo ni idea. Estamos hablando de 1993, una época completamente distinta a lo que es hoy la informática. Y bueno, decidí estudiar eso y ahí arranqué. Y me gradué y empecé para la época del terremoto a intentar buscar una, digamos que, una opción de trabajo. Bueno, tremendo. Y vamos para el día fatídico. ¿Cómo fue? ¿Qué estaba haciendo ese día? Ese día yo había tomado un trabajo para una universidad, dictando unas clases, una universidad local, aquí donde sucedió el sismo en el año 99. Había empezado a trabajar, estaba muy contento, mis padres estaban felices porque, bueno, este muchacho ya arrancó, va a ayudar, o sea, va a colaborar a los ingresos familiares que ya venían golpeados, muy maltratados. Y yo con todo ese empuje y me acerqué, llegué al mediodía a la casa. El hogar estaba compuesto por mi padre, que ya estaba en una situación económica difícil, un hombre muy mayor ya, mayor de 65 años. Mi madre, toda una señora con todas las letras, ama de casa, y mi hermano menor que estaba en esa época estudiando. Se acerca el mediodía y mi madre nos dice, pasen a la mesa. Estábamos cercanos a la 1 de la tarde, yo estaba descansando, un apartamento en un edificio de 5 pisos, el último piso. Ahí estábamos, una edificación sin ascensor, último piso, nuestro único patrimonio, eso era nuestro único activo, y el negocio familiar que tenía mi padre aquí en la ciudad de Armenia. Siendo la 1:15 de la tarde, ya cuando la mesa estaba servida, mi madre nos dice, bueno, acérquense a almorzar. Estaba yo con mi hermano, yo compartía habitación con mi hermano y salimos hacia allá cuando de un momento a otro empieza a moverse el apartamento lentamente. Aquí es una zona de alta vulnerabilidad sísmica, entonces, entre comillas, yo ya estaba un poquito enseñado a los temblores, o sea, que tiemble, pero este temblor empezó a moverse y de un momento a otro la vibración empieza más fuerte y a prolongarse. Y ahí es cuando mi madre grita desde la cocina, está temblando, pero en un grito distinto. No es como él dice, mira, ojo que está temblando. No, ya era porque ya era un movimiento cada vez más fuerte, y de inmediato él toma una intensidad, Daniel, muy, muy, muy alta. Mi padre salta de la habitación también, en un apartamento, imagínate un apartamento con un corredor, y la vibración empieza a ser tan fuerte que sinceramente yo sentía como si estuviese en una especie de oleaje. O sea, el piso empieza a crujir de una manera muy, muy, muy fuerte y muy aterradora. Empieza a crujir, las paredes empiezan a llevarnos de lado a lado, y no había manera de caminar, era imposible para nosotros caminar. Y en ese momento, pues todo se empieza a caer, la comida que estaba servida, pues toda se viene al piso, se empiezan a venir al piso cuadros, se empieza a venir al piso todo lo que estaba en altura, y el movimiento es más intenso y empieza a vibrar más y más fuerte, y mi madre empieza a gritar y a gritar, Dios mío. Mi padre, yo me alcanzo a mirar hacia atrás y veo a mi padre agarrado de pared y pared, y todos balanceándonos y viendo ante tus ojos, ante los ojos de todos nosotros, cómo se empiezan a fracturar, como en una película de terror, las paredes se empiezan a fracturar, todo se empieza a caer. Y esos segundos, porque fue un sismo que no alcanzó a durar el minuto, pone todo en una situación de un pánico total. Empieza a caer desde el techo arenilla, y usted siente que el mundo se le acabó allí. O sea, yo en ese momento sentí sinceramente que ese era mi fin. O sea, ahí iba a ser mi fin, y que todo se iba a terminar. Fueron los segundos más largos de mi vida en ese momento del tiempo, y lo que transformó todo lo que iba a ser de aquí en adelante el futuro de mi propio y de mi familia. Wow. Bueno, y se está
rajando las paredes y comenzó a caer polvillo y todo eso. ¿Y ustedes qué hicieron ahí? ¿Se quedaron todo el terremoto adentro o...? Lamentablemente en esa edificación y tal vez en algunas todavía, los tanques de suministro de agua estaban en la parte superior. Todo lo que abastecía el agua de reserva del edificio estaba en la parte superior, y para acabar de completar, en la medida que cuando termina la vibración y todas las paredes quedan prácticamente cortadas, agrietadas, todo en el piso, empieza a caer agua del techo, pero a cántaros. Yo no sabía por qué. Sinceramente yo pensé que eso era el apocalipsis en ese momento. O sea, no sabía por qué estaba entrando agua. Imagínate de tu techo empezar a caer agua, pero como si se estuviera vaciando una piscina sobre la cabeza de ustedes. Entonces, para acabar de completar, estábamos todos en shock y empieza a caer agua a cántaros y a mojarse, y no había yo comprendido que es que arriba estaban esos tanques de suministro que se habían tarjado, que se habían dañado y que acababan, en ese caso, si había algo bueno en ese momento en nuestro departamento, ahí sí se acabó de dañar, se acaba de perder lo que había, La puerta principal queda bloqueada, entonces nosotros intentamos salir, y cuando intentamos abrir la puerta no abre porque queda bloqueada por el peso, por el movimiento telúrico, y salimos a gritar. Pero en esos segundos posteriores, Daniel, hubo unos 10, 15 segundos posteriores al terremoto, en el tiempo en que termina y empieza a caer agua, donde hubo un silencio extraño, un silencio como sepulcral. O sea, hubo 10 segundos donde todo estaba en silencio, y supongo yo que toda la ciudad estaba en shock, intentando asimilar qué era lo que había pasado. No estábamos muertos, y a los 10 segundos ya empiezan a sonar las alarmas de los carros, empiezan a gritar las personas que logran salir, y nosotros ahí sí veo a mi madre gritando y dice: Dios mío, un terremoto, salgamos de acá. Intentamos salir, la puerta bloqueada, nos vamos para el balcón a pedir auxilio, que nos ayuden a abrir la puerta, porque no sabíamos qué tan debilitada había quedado la estructura del edificio. Entonces yo no sabía si ese edificio iba a colapsar o no, tenía ni idea. O sea, no había, todo estaba terriblemente mal. O sea, a la vista de nosotros eso se iba a caer. Y fuera de eso estábamos adentro, no nos podían abrir, y las personas que estaban abajo, entiendo, pues les daba miedo subir, porque pues ¿cómo les abrimos y no sabemos si esto se va a caer? Y había tan poca información, Daniel, en esa época sobre sismos, sobre terremotos, sobre réplicas, sobre manejo de riesgos, sobre dónde hacerse, sobre puntos de encuentro. Era el año 99, no teníamos ni idea de eso. O sea, era algo completamente nuevo, hasta que unos vecinos valientes subieron con una herramienta, forzaron la puerta. Nosotros logramos darle golpes y golpes hasta que desde afuera nos ayudan y salimos, y los que bajan despavoridos por esa escalera que estaba maltrecha, y corramos tal y cual estamos en ese momento, a hacernos en la parte de abajo. Ahí había muchas personas, porque era un condominio de 5 bloques, y pues había fácilmente más de 100 personas abajo, niños gritando, señoras llorando, alarmas de vehículos sonando, carros pasando a toda velocidad. No se comprendía qué había sucedido, y una edificación pues completamente afectada. Una situación muy, muy, muy difícil de asimilar en ese momento. Tremendo. O sea, usted se iba bajando por las escaleras y la escalera estaba vuelta a nada. Una escalera completamente, los muros a los lados de las escaleras, en la medida que íbamos bajando, todo estaba completamente agrietado. Parte, inclusive algunos escalones estaban dañados, cerámicas levantadas, todas las paredes completamente agrietadas, donde uno no sabía si poner la mano, porque si pongo la mano acá, será que este muro se va a caer o se me va a venir encima. Y usted en un 5º piso, entonces yo sentí esa bajada. Esos fueron los segundos más largos de mi vida intentando bajar de allá, porque pensábamos que eso se nos iba a venir encima. Y cuando nos hacemos en la parte de abajo, ¿dónde nos hacemos abajo? Porque hacia dónde corremos, porque si nos vamos hacia la derecha, se nos cae el bloque de la derecha. Si nos vamos hacia el frente, entonces se va a venir el de allá. Lo que hicimos fue ubicarnos como en una zona social que tenía el conjunto al lado de una cancha, que era como lo más lejano a las edificaciones.
y sentarnos a rezar y a llorar, porque no había más. O sea, ¿qué fue lo que acaba de pasar acá? Y en efecto había un terremoto. Sin redes sociales, Daniel, no había, recordemos, la gente dirá, no, pues, ¿cómo se comunica uno en 1999? Pues los celulares eran escasos. Primero, no habían celulares inteligentes, el poco celular que había era solo para llamar, no existían redes sociales, no había WhatsApp, no existía Meta, no existía Instagram, nada de ese tipo digamos que de tecnologías estaban disponibles para la época. Lo único eran radiecitos de pilas. Entonces la gente encendió los radios de los carros para saber qué había pasado. Entonces ya circulaba la noticia en la radio: alerta, alerta, un terremoto en Armenia, un terremoto, un sismo de alta magnitud en Armenia, no se sabe qué ha sucedido. Bueno, qué había sucedido, sabíamos que había pasado un terremoto, pero no conocía yo el impacto real del sismo como tal. Y en ese momento que ustedes salieron ahí, ¿ya había edificios caídos o aún no? La edificación donde nosotros estábamos estaba muy averiada. Nosotros nos encontramos como en la parte, iniciando el norte de la ciudad, que fue una de las zonas menos, entre comillas, afectadas, porque las cifras fueron tremendas. Ahora tal vez hablaremos de ellas. Pero empezaron a llegar personas caminando, y yo tenía una pariente, mi hermana, que vivía en el centro de la ciudad. Nos daba obviamente miedo salir. Primero era la condición de nosotros, de mi hermano, de mi madre, de mi padre, de los que estábamos allí. Y la duda es qué habrá pasado en esto tan fuerte, y el miedo y el temor de que definitivamente hubiesen colapsado edificaciones. Pero la visual que teníamos no nos permitía ver nada, porque frente a nuestro edificio había como un pequeño bosque. Entonces no se veía, y también nos daba miedo salir. Cuando pasados, dale unos 45 minutos, llega mi hermana, gracias a Dios, con una prima. Y llegan a los gritos, entrando despavoridas, y nos dice: el centro se cayó. O sea, el centro de Armenia está caído, no hay sino muertos, no hay sino edificaciones en el piso. Nos tuvimos que venir caminando, corriendo. Ellas llegaron desde allá corriendo hasta donde nosotros. Y cuando ella nos dice eso, pues yo me pongo me pongo frío, y las noticias ya empezaban a circular en la radio. Los primeros reportes indican que el sector del centro de la ciudad de Armenia está devastado. Nos indican que el barrio San José está devastado. Nos indican que hay un innumerable número de viviendas en el barrio La Brasilia sobre el piso, y cada vez más reportes más negativos. Nos informan que la estación de bomberos, con todos los bomberos y el sistema de ayudas que representa para una emergencia, se había caído y se cayó sobre los mismos bomberos. El comando de policía, todo lo que llegaba era destrucción. Todas las noticias que llegaban eran destrucción. Pero en ese momento, uno de los reportes decía que el barrio Uribe estaba siendo objeto de un daño tremendo. Ese barrio estaba muy conectado al centro, y mi padre tenía su puesto de trabajo en la plaza de mercado del centro de la ciudad. Y mi hermana me dice a mí, la plaza de mercado, me dice en silencio, me dice: Andrés, la plaza de mercado se cayó. O sea, se cayó caída, y no quedó nada. Me da mucho, o sea, me pongo, recuerdo todo esto. Y cuando escucho la noticia del barrio Uribe, yo tenía muy buenos amigos, y salgo corriendo hacia allá. O sea, yo les dije, mis papás estaban bien, mi hermana estaba bien, mi hermano estaba bien. Yo le dije: espérenme acá. Yo era, entre comillas, el mayorcito de la casa, y mi padre, pues, que se quedara al tanto de mi hijo, de mi hermano menor, de mi madre, de mi hermana, al cuidado de ellas mientras tanto. Y yo dije: yo me voy a ver qué pasó y a intentar ayudar. Y ahí ya viene una situación todavía más difícil. ¿Qué pasó ahí? Hombre, cuando yo me empiezo, primero las vías estaban colapsadas. Todo había que hacerlo caminando, porque cuando yo salgo y avanzo los primeros 300 metros, ya empiezo ahí sí a ver, Daniel, edificaciones caídas, escombros sobre la vía.
yo empiezo a acelerar el paso y cuando menos pienso ya estoy escorriendo. Decido pasar por donde me dijo mi hermana, que es la plaza de mercado que quedaba en el centro de la ciudad, y en la medida que más iba caminando, más edificaciones en el piso, y ya empiezo a ver escenas que no quisiera tanto recordar, pero empiezo a ver ya cómo hay cadáveres, o sea, hay personas gritando encima de escombros, gritando por auxilio, que le ayuden a sacar a alguien. Ya la escena se vuelve aterradora. Yo veo la plaza de mercado completamente caída y dije, Dios mío, lo de mi papá, la gente que estaba ahí trabajando, o sea, ya no había nada. Sigo avanzando, hoteles de la ciudad que eran muy icónicos en el piso, la asamblea departamental en el piso, la Plaza de Bolívar, alrededor de la Plaza de Bolívar, escombros y gritos, muertos. Yo ya estaba medio descompuesto porque esto sucedió en cuestión de minutos, y cuando llego al barrio Uribe, que queda prácticamente a unas pocas cuadras del centro de la ciudad, ahí sí ya fue el acabose, porque ese barrio se vino al piso, Daniel. Y ese barrio tiene una plaza, un pequeño parque. Es un barrio grande de calles anchas, imagínate un barrio de calles amplias, bueno, central, y vos ver que saquen la gente, porque no había dónde colocar los muertos, y los colocaban sobre el parque, y yo ver cómo arrastraban a la gente allí heridas, pero también a los que habían logrado sacar en medio de los escombros. Bueno, y un poquito más adelante, unas horas más adelante, ¿qué hiciste después? ¿Ahí te pusiste a ayudar o volviste con tu familia? Yo me acerqué a la familia amiga, ahí que tenía a mis grandes amigos y amigas ahí en el parque Uribe, en el barrio Uribe, y bajé más, y la gente gritando, bueno, imagínate la imagen más dantesca del mundo, imagínate eso, polvo. Pero cuando lo veo allá a ellos al fondo, la casa de ellos había quedado muy maltrecha, estaba como torcidita, así, era una casa esquinera. Pero cuando veo a doña Lida, veo a Emilce, veo a todos, ellos vivían en la parte de abajo, era una casa bifamiliar, arriba vivían las abuelas, unos tíos, y mis amigos en la parte de abajo, a todos los conocí, la familia Rey, y tuve una relación muy larga con ellos. Claro, el abrazo, los gritos, las lágrimas, están vivos, gracias a Dios. Bueno, ayudemos, y todo el mundo gritando, ayúdenme acá, uno no sabe ni para dónde irse. Y con las manos empezamos a intentar, en esta casa de acá, ayúdenos, que necesitamos mover unos escombros o sacar algo, en que hay una persona adentro. Entonces, con el desconocimiento, pero con toda la voluntad del mundo, Daniel, para intentar sacar y ayudar con las manos, y alguien salía, entonces corra para 2 cuadras más arriba, que también se necesita. Pero la familia Rey estaban bien, ahí estaba doña Lida, estaba Emilce, estaba sus tías, su abuela, estaban ahí, gracias a Dios, y todos ayudando, y realmente pues llorando y rezando. Ahí aparece la espiritualidad. O sea, al que no ha visto el diablo en ese momento, lo ve llegar. O sea, ahí lo ve llegar, y ahí aparece la espiritualidad de Dios en todo su momento, en todo su esplendor, y todos pegados de todos los santos. Y ya habían pasado unas horas, y lo que es el bendito desconocimiento, lo que es la falta de información, Daniel, lo que es la falta de información, y eso cobró muchas vidas, y lo que te voy a contar es tal vez uno de los momentos más traumáticos de mi vida y de esa experiencia. Doña Lida, pues preocupada por sus enseres, por sus cositas de valor, empezó como a preguntarnos, ¿por qué no sacamos cositas de la casa porque la casa había quedado maltrecha? O sea, saquemos algo de allí. Su hija Emilce le dice, no, mamá, no, que va a entrar, eso se ve muy mal, pero nosotros no teníamos información sobre si habían réplicas o no, si habían nuevos temblores o no. Hasta seguramente ya habíamos sentido réplicas, pero en medio de
del estrés, del estrés, de la vorágine, de la situación, de la adrenalina, uno ni lo sentía seguramente. Entonces, doña Lía me dice, ella me decía Mateo, eso es como un nombre alterno que yo tengo, un nombre de confianza de mí, me acerca cercano y me dice, Mateo, ayúdeme a sacar el televisor de la casa, porque ya estaba estrenando televisor. Los televisores antiguos, barrigones, ¿los recuerdas? Los de antes, los barrigones de pantalla gigante, y eso era como de 20 y pico de pulgadas y pesaba mucho. Entonces, yo en lo particular, yo no vi problema. Yo dije, sí, claro, ¿cómo no le voy a ayudar a doña Lía a sacar su televisor? Entonces ella me dijo, saca vos el televisor, que quedaba muy cerca a la puerta principal, o sea, las salas, la zona social de una casa normalmente queda cerca a la puerta, a la entrada. Y yo voy a entrar a mi cuarto a sacar algo, pero su cuarto sí quedaba, recuerdo muy bien, era un pasillo a la izquierda al fondo. Entonces yo entro, Daniel, y cojo el televisor, me lo echo encima y salgo pues aquí y doña Lida queda adentro. Entonces yo le digo a doña Lida, ya tengo aquí el televisor, le grito, voy saliendo. Cuando yo me voy acercando hacia la puerta, hermano, bendito sea mi Dios, vuelve y tiembla, hermano. Pum. Una réplica pasada a las 5 de la tarde, pero otra vez de altísima intensidad, superior a 5 puntos en la escala de Richter. Después me entero y claro, se acudió otra vez esa casa, hermano, y yo estaba allá adentro, doña Lida estaba allá. Entonces yo le grito a doña Lida, está temblando, vuelvo y le grito. Y de afuera los gritos, mamá, salga que está temblando, salga, mamá. Doña Lía estaba muy adentro, ¿cierto? Y Dani, la casa cruje, hermano, como partiendo unos palos. Yo lo tengo muy en mi mente, hace y ¡prum! Bueno, se nos cae la casa encima, hermano. Yo estaba muy cerca a la entrada con el bendito televisor. Y claro, se viene esto y es como si se hubiera caído un Lego. Yo salgo disparado porque ya estaba en la entrada principal. Entonces a mí los escombros me arrojan como una ola. O sea, una ola de material revuelto, de ladrillo. Y caigo yo hacia tal vez 3-4 metros adelante. Caigo al lado de un taxi que estaba ahí parqueado, que era de ellos, o sea, un taxi que era de su propiedad, estaba parqueado afuera. Yo caigo ahí y como en una película de terror se viene un poste en ese momento, o sea, el cimbronazo pasó y viene un poste. Yo miro ese poste, yo estaba ahí al lado de ese del taxi y ¡pam!, hermano, y estripa eso. La gritería otra vez de todo el mundo. Yo giro y cuando giro y miro, una montaña de escombros ahí, hermano. Doña Lida ahí, hermano. Ahí falleció casi que al instante, creo yo, y los gritos de sus hijos ahí al frente, Milce, su mamá, ahí estaba la abuela, tías y los que saltan en medio del polvo a clavarse encima de esos escombros a intentar encontrarla, pero no, es que eso era una pila de escombros, o sea, gritando y sacando y moviendo, hermano, y hágale, y a los gritos, hermano, y qué es esto tan horrible, y hágale. Y llegamos yo me quedé hasta un momento porque ya no había energía, ya no había luz natural, y a la hora que yo me vine no la habíamos encontrado. Ya no la habíamos encontrado. Sé que la encontraron posteriormente, pues ya toda estripadita, hermano, ya muerta. Creo que murió al instante, o sea, creo que su muerte fue muy instantánea. Pero despedirme de ahí, de esa familia, volver y devolverme por el parque, volver otra vez a hacer el recorrido que había hecho, llegar a mi casa, y uno como cuenta, hijo puta, de su hermano en la casa, weón. Yo en ese momento, yo lo que llegué fue a abrazarlos, a llorar, hermano. Yo no hacía sino llorar como una Magdalena,
o sea, el dolor, la tristeza, el, el, los sentimientos encontrados y una desolación tremenda en mi corazón, porque yo dije, yo veía todo eso y yo dije, yo llegué a mi casa y gracias a Dios estamos vivos, pero yo dije, esto se acabó, o sea, es que no hay dónde vivir, ya no hay dónde trabajar, ya no hay ciudad para recuperar, o sea, ¿qué va a hacer mi papá? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué va a hacer mi hermano? ¿Qué vamos a hacer, hermano? Es que si hubiera sido algo localizado, y si no, es que mira, solo sucedió en en este sector, pero el tamaño de la destrucción en Armenia alcanzó proporciones del 80% de la ciudad. Más de 35.000 viviendas tuvieron que ser o demolidas o se cayeron. O sea, es de una proporción en una ciudad de 250.000 habitantes de la época, hermano. O sea, era, los datos y las cifras eran aterradoras. El evento de este trágico de hace unos días, de ahora del 10 de agosto, pues gracias a Dios tuvo una destrucción y una cobertura inmensa en departamentos, en ciudades y en municipios, pero gracias a Dios el nivel de víctimas no ha sido tan elevado como se presentó en el 99. Solo la ciudad de Armenia puso ese día, lamentablemente, y lo digo, fallecieron más de 900 personas solo en la ciudad de Armenia, sin contar, eso ascendió a más de 1.000 personas en el Quindío, y el Quindío, vos que lo conoces, es un departamento muy, muy pequeño, es el departamento tal vez uno de los más pequeños, si no el más pequeño de Colombia. Entonces, fue tremendo. Y ahí, hermano, empieza el otro terremoto. Y cuéntame, yo quiero saber cómo fue esa primera noche ahí. ¿Dónde dormiste? ¿Cómo fue? Buena pregunta. No solo la primera y la segunda. La primera noche, noche muy larga, lo que había acabado de pasar con doña Lida, yo estaba así, o sea, yo estaba más todo lo que había visto. Yo esa noche yo no pude, no concilié ni sueño, yo pasé derecho, no había manera de subir al apartamento. ¿Quién sube? O sea, ¿quién se mete allá? Nosotros teníamos un carro familiar, Chevrolet Sprint, ¿lo recuerdas? Sí, mi mamá tuvo un Sprint. Sí, un Sprint, un carro muy, muy popular en Colombia, un compacto, ¿recuerdas? Así, y nos metimos todos al carro. O sea, esa noche intentamos dormir en el carro, pero mi papá no pegaba el ojo, mi mamá tampoco. Era más que dormir, era como intentar sentarse, descansar, pero el diálogo de todos los que estábamos allí en el edificio, los que ya habíamos hecho un recorrido por fuera, otros que ya habían salido, habían regresado con noticias, y no había cada noticia que llegaba era peor que la otra, hermano. Eso fue una noche durísima, ¿no? Que se cayó aquí, que hay muertos acá, que no existe este barrio, que se cayó la iglesia, entonces todo era una noticia peor, una era peor que la otra. Entonces fue una noche muy difícil, no había manera de regresar, sin agua, sin energía. Recuerda que no había celular, no había nada. Los vigilantes del edificio se fueron, hermano. O sea, todo el mundo, ese edificio quedó abandonado. O sea, quedamos los poquitos residentes, y yo los entiendo. ¿Quién se queda cuidando qué? O sea, ellos también tenían sus familias, también se les habían caído sus casas. ¿Qué va a criticar uno? No había porteros, no había energía. Y fue una noche pavorosa. Esa y las siguientes noches, nosotros a dormir en el carro. O sea, fueron noches donde unos lograron hacer unas pequeñas carpas, unos cambuches, otros en el salón social se lograron acomodar, pero con carencia de todo. Y el valiente que subía al apartamento que podía, yo decía, espéreme madre, yo subo rapidito a sacar algo de la cocina, entonces como un rayo, y échese la bendición, y todo el mundo lo bendecía a uno, y bendecían al papá y a mi hermano, y corra, suba y baje como pueda, y baje un papel higiénico, baje algo de comida, baje algo de agua. Fueron todas esas noches siguientes en el carro, y usted dándole vuelta a la cabeza, viejo, porque usted qué va a hacer de su vida en esta destrucción tan... ¿Usted qué va a hacer de su vida? O sea, ya está vivo, pero vea cómo quedó esta vaina. ¿Qué hacemos? Entonces eso dándole vueltas a mi papá, a mí, a mi madre y a miles de personas en la vida. ¿Qué va a hacer de nosotros?
Fueron noches muy difíciles y lamentablemente a los pocos días empieza una situación muy difícil y fueron los saqueos. Y esto complica más la situación, porque sin energía, en una desolación total, en una ciudad moribunda, esa es la verdad, era una ciudad moribunda, No donde había solo ayuda escuchaban de sirenas, autoridades. claro, no había nada, la autoridad no tenía cómo controlar y empiezan a llegar, hermanos, los bandidos de otros lugares, de otras ciudades, llegaban en camionetas y entraban por las vías de acceso a las ciudades, más los bandidos locales, aprovechándose que muchas casas pues no podían entrarse, pero no se entraban los dueños, pero los ladrones sí. Entonces ellos sí aprovechaban, hermano, y se metían a las casas y sin energía y con linternas se metían, se lograban robar lo que se podía. Usted sabe que para el ladrón se roba hasta un mojado, y aprovecharon la desolación, entonces la gente bregando a cuidar las pocas pertenencias que le quedaban, entonces ya empiezan los conflictos, la fuerza pública no daba abasto. Y recuerdo una situación muy, muy particular, Dani, cuando era de noche, estábamos en el conjunto, los vecinos nos apostamos afuera del conjunto y uno escuchaba, hermano, para disparos. Es que ¿quién duerme, Dani? Por allá escuchando, ¡pum, pum! Por allá por un lado y gira uno para otro lado. Y recuerda, no había energía. Todo eran linternas, velas y por allá ¡pam, pam! Y pasaba gente corriendo. No, que se están metiendo al conjunto de al frente. Y uno, Dios mío. Y en una de esas baja un carro de policía, una patrulla. Y recuerdo por las luces, o sea, esa es la escena que tengo en mi mente, porque todo estaba muy oscuro y en esos momentos uno ve como las luces de colores rojo, verde, alumbraba todo y la patrulla para en ese momento y nos dicen, ¿cómo están? Nosotros decimos, ¿cuántos hay acá? Y nos decimos, no, somos, no sé, 50 y algo. ¿Qué tienen para defenderse? Nos dice el policía. No, pues aquí hay unas crucetas, unos palos, unos machetes. Dice, ¿quién tiene un arma? Entonces, dos vecinos dicen, nosotros. ¿Qué munición necesita? Oiga lo que le estoy diciendo, hermano. Puta, es que vea lo que le estoy diciendo. Daniel, es que esto... ¿Qué munición necesita? Entonces el señor tenía un revólver. Y le dice, yo tengo un revólver calibre 38. Y me dice, vea, tome, coja estas 10 balas. ¿Usted qué tiene? Una pistola. Tome estas 4. Hagan con eso lo que pueda. Defiéndanse como puedan. No los dejen meter. Puta, hermano, cuando usted escucha eso... No. Y usted mira a su familia, huevón. ¿Usted qué hace? Viejo, querer salir de ahí corriendo. O sea, huir de ahí porque es que puedo digo, después del terremoto, y por eso soy muy solidario con las personas que en este momento están atravesando una situación tan difícil, porque literal a usted el mundo le cambia en segundos. Usted todo, a mí la vida, y yo sé que en este momento la vida de muchas personas se pusieron patas arriba, viejo, y los entiendo. O perdieron sus seres queridos, o sus pertenencias, o su trabajo, su estabilidad, todo. Y Dani, la única solución que vimos es, vámonos. ¿Qué nos vamos a quedar haciendo acá? ¿Que nos maten por cuidar qué? Un bendito apartamento semidestruido, un televisor, una licuadora, un computador, ¿qué? Ya vámonos, cojamos, hermano, y así como estábamos, nos trepamos en ese carro al otro día cuando ya había luz de día y unos familiares de mi mamá muy queridos, todo mi agradecimiento para mi prima y su esposo. Con lo que teníamos puesto y logramos bajar del apartamento, llenamos el carro con algo y a 45 minutos nos instalamos de Armenia, que era una ciudad, un pueblito, se llama Caicedonia, en el valle. Y viejo, ahí llegamos, ahí nos abrieron un espacio y ahí nos acomodamos en par habitaciones. Ellos con todo el corazón y con todo el cariño nos recibieron. Y métase ahí y rásquese la cabeza a ver usted qué va a hacer, porque su vida, la vida que conoció ya no existe, ni para usted, ni para su familia, ni para su ciudad, es otra vida. Y al otro día sale el sol para todos.
y intentar empezar otra vez de cero, y cómo vamos a volver y si hay condiciones para volver. Bueno, toda una cantidad, toda una situación muy trágica, pero que también a la larga empieza a despertar una cantidad de coraje en muchísimas personas que enfrentan que en ese momento enfrentamos la situación, que la volvimos a repetir ahora, este 10 de agosto del 2026, y que muchas personas la están viviendo, y que ahí empieza otro camino, hermano, y tal vez más doloroso porque después se presentan más eventos más complejos. Esto no termina. De hecho, la razón principal por la que quería hacer este podcast es eso, principalmente, o sea, como la historia, o sea, cómo se puede renacer de las cenizas. O sea, en este momento que vamos en la historia, estás en las cenizas completamente. En la inmunda, Sí. en la inmunda con mi hermano, gran apoyo, un berraco, un papá que al ver que no había posibilidad, el papá había superado unas crisis económicas, como muchos padres, como tal vez personas que nos estén viendo, sus papás muy valientes, hermano, han salido de crisis económicas, de crisis personales. El papá había superado varias, ya era un hombre superior, de más de 60 años, con el cuero duro, un berraco, un hombre responsable, un tipo muy cumplidor. A la vieja, un viejo de esos corajudos. Pero cuando mi papá vio esto y el tamaño, y yo creo que mi pobre viejo dijo, yo no veo cómo recuperarme de esto, porque mi apartamento está muy, muy afectado. O sea, ¿dónde vamos a vivir? Y no sé si podemos volver allá. Era nuestro único activo, y ese carrito y su negocio, pero el negocio ya no existía, y todos sus clientes que trabajan en la plaza de mercado, pues también se les había caído el negocio. Mi papá había entregado toda la mercancía de su producto el domingo anterior, entre sábado y domingo había vendido todo, es decir, el terremoto fue un lunes, lo cogió con la plata que tenía en el bolsillo, porque a partir del lunes él empezaba a cobrar. ¿Y a quién le cobras, hermano? En una puta ciudad caída, o sea, donde no hay nada, donde hay sino muertos. Y cuando volvemos a la ciudad, ¿Cuánto porque tiempo fuimos... después volvieron? No, había que ir frecuentemente. Entonces llegamos a Caicedonia, y cuando volvemos a los 2-3 días para ver cómo están las cosas, qué va a pasar, y cuando entramos y logramos entrar por la vía, hay una cosa que no se me olvida, y eso lo tengo yo metido, porque está el cementerio, los cementerios abarrotados. ¿Qué había pasado con doña Lida, su entierro? Yo a esa señora la lloré mucho dentro de mí. Es un trauma muy grande, porque conmigo me acompañó la culpa muy duro de por qué entré a eso, hermano, pero no tenía la información. Ahora en el 2026, pues yo ya sabía que existían réplicas, pero yo me es gracias me a ese castigué mucho terremoto, por eso, ¿no? precisamente. Yo creo que ese terremoto educó a toda Colombia de cómo afrontar un terremoto. Pero antes Sí, de eso no se sabía. el costo fue muy alto, pero sí se educó mucho, y tal vez siendo en este 10 de agosto un evento tal vez de mayores proporciones y de mayor cobertura, gracias a Dios y al aprendizaje del 99, no hubo, como vos bien dices, más víctimas fatales. Mucha destrucción, pero no hubo tantas víctimas fatales. A este momento hay unas 300 y pico víctimas fatales, si no estoy mal. Son muchísimas. Que son un montón, pero es una orden de magnitud menos de lo que pasó, que fueron como 3.000, ¿no? En No, en Armenia fueron 1.100 y algo de víctimas, sí. pero concentradas principalmente en Armenia y el Quindío. Sí. Mientras que hoy la catástrofe tiene cobertura en el Valle, en Caldas, en Quindío, en Risaralda, en el Chocó y en otros departamentos. La magnitud de este ha sido más amplia, pero gracias a Dios no se perdieron tantas víctimas como en el evento del 99. En este logramos, entre comillas, hasta sacarla barata, te puedo decir, sacarla barata. Para lo que pasó, la sacamos barata. Y Andrés, ¿qué comenzaron a hacer ustedes como familia e individualmente? ¿Qué comenzaron a hacer como para salir de eso? ¿Cómo que fue lo primero que comenzó a sacarlos de ahí? Hermano, primero, una aceptación muy rápida de la situación. Es decir, ya esto pasó, o sea, aquí no hay vuelta atrás. Y ponernos en modo supervivencia. O sea, modo supervivencia para mí es
¿Cómo hacemos para poner comida sobre la mesa en este momento, para hacerlo lo más elemental a partir de lo que hay? Entonces, regresando, volvíamos, estábamos a 45 minutos, 50 minutos entre Armenia y Caicedonia. Llegamos en el carro y un punto que es muy duro, y tal vez las personas que están viviendo esto en las ciudades donde han habido más decesos y más fallecimientos, y que lo tengo muy en mi mente, casi como que en mis sentidos, es cómo huele la ciudad después de esto. Y es terrible, Daniel, porque la ciudad literal empieza a oler como a muerte. Y es porque hay muchas personas abajo de los escombros. Entonces, usted saber y hacer ese trayecto, y no solo de ver la destrucción, sino saber que por donde está pasando, y en esa época en Armenia, por donde se pasaba era casi toda la ciudad prácticamente, o gran parte de ella, olía a muerte. Entonces uno dice, ¿cuántas personas habrán ahí debajo? No sabíamos. Allá estaban los cuerpos de socorro intentando sacar más personas, pero sentí que todos los supermercados estaban cerrados. ¿Qué supermercado? Ahí no había, apenas estaban empezando a abrir, pero los residentes que no se fueron del condominio necesitaban algo. Entonces nosotros les dijimos, llevamos de Caicedonia, recogimos unas ayudas y llevamos comida para Armenia. La gente que nos colaboró, ahí llegó la solidaridad de muchas personas, entonces se recogió comidita y ¡pam!, llegamos a Armenia. Pero entonces las personas nos empezaron a preguntar, por ejemplo, por carne. Entonces le dije a mi hermano, aquí hay una oportunidad, o sea, de ayudar y de traer. Entonces les preguntamos a ellos, ¿les parece que si compramos carne en Caicedonia y se las traemos, y tal vez algo que ustedes necesiten, qué necesitan, y nosotros se los traemos y ustedes nos pagan por ese servicio o lo que sea? Entonces ahí surgió una idea de víveres. Entonces en ese momento entonces le dije a mi hermano, que se llama Gustavo, que lo amo, hermano, recojamos órdenes. Y entonces, papel en mano, ¿qué necesita usted? No, que una libra de esto, no, que necesito tal cosa. Y listo, para eso está el sprint, el carro, y otro vecino, paremos a saludar, ya están vivos. No, ¿qué necesito? Sí, mira, necesito también, yo necesito carne, necesito pollo. Listo, me fui para Caicedonia y traiga. Ese fue el nuevo renacer, ahí empieza todo. Antes de continuar, ¿esta gente que estaba pidiendo las órdenes y eso ya estaban volviendo a entrar a sus casas, o en dónde estaban viviendo en ese momento? Algunas casas no, estaban muy, digamos que muy afectadas, pero se podía vivir allí. Sí. O sea, se podía recibir. Y segundo, Dani, ¿para dónde más se va uno, hermano? O sea, es que ¿para dónde se va? Es que los albergues se construyeron después, y los carpas llegaron después. Esas primeras semanas no hay albergues. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Echarse la bendición, persinarse, arrodillarse y decir, me meto. Y dormir en medio de esos, y el trauma que genera. Y entiendo a las personas hoy que les cuesta mucho dormir. A mí me costó meses poder conciliar el sueño, porque si usted dormir viendo grietas, la gente que donde dormía, Dani, ahí. Si ya estaba caída, pues afuera, carpa, bajo plástico, donde otro vecino que lo pudiera recibir, se había movido, pero todos necesitamos comer. Entonces ahí arrancamos, vendiendo comida. Comenzaron a vender entonces carne, víveres. ¿Y cuántos días habían pasado ahí desde el terremoto, más o menos? Ya habían pasado alrededor de 3 semanas aproximadamente, entre 2 y 3 semanas que empezamos como con esa iniciativa. Ok. Y listo, comenzaron a vender víveres. ¿Y qué sucedió? ¿Cómo ya fue? Después los supermercados empiezan a abrir. Ya los víveres ya no eran negocio, porque ya la ciudad empieza a tomar una dinámica. En medio de la destrucción, pero empieza a tomar una dinámica. ¿Qué hacemos aquí con miles de personas? Pues hay que moverse. Y listo, empiezan a negociar. Entonces ya la gente no nos pedía víveres. Ya no. Yo dije, bueno, entonces ¿qué puede salir de acá? Yo dije, no, la gente está empezando a arreglar sus propiedades, porque las valoraciones por parte de profesionales de la construcción o de ingenieros apenas estaban empezando a llegar para saber si se podía recibir o no, pero los que ya podían recibir dijeron, no, pues empecemos a arreglar, necesito esta llave para abrir la ducha, se me dañó. Entonces yo dije, bueno, entonces si ya no son víveres, pensemos en algo de construcción, entonces traigamos algo que permita hacer pequeñas reparaciones. ¿Qué necesita? No, que necesito una llave, que necesito un poquitico de cemento, que necesito unos parches, elementos básicos que pudiésemos transportar. Y también, hermano, ahí usted le tiene que nacer otro espíritu.
otro espíritu, porque ya empieza usted a saber que tiene dos decisiones para tomar. O se tira al hueco a seguir llorando los muertos, o se mete debajo de los escombros a llorar y a morirse de la pena, o toma la decisión de mover el culo y sacar y construir un propósito fuerte y diferente. O sea, ahí ya usted elige el camino. O se sigue en la pena y en el duelo, que lo entiendo y putamente cómo no lo voy a entender por todo lo que perdimos nosotros. Pero también viene ese otro propósito más fuerte y es ¿cómo hacemos para sacar esto adelante? Y entonces habrán personas en este momento que dirán, bueno, ¿yo qué hago? Hermano, coja su vehículo y agárrese a transportar gente, invéntese algo. Hay maneras, porque todos, no se nos olvide algo, Dani. Mientras hay personas que en este momento están llorando, hay otras detrás vendiendo pañuelos. Incluso en la tragedia. En todas las tragedias siempre hay muchísimas oportunidades, sobre todo oportunidades de emprendimiento, curiosamente. Si uno se pone a ver como las grandes tragedias de la humanidad, siempre han salido grandes emprendedores de ahí. Pero sí, bueno, entonces ustedes comenzaron a vender estas cosas y luego tú me dijiste que pensaste irte del país. ¿Cómo fue eso? Claro. ¿Fue mucho después? ¿O? Sí, al ver esa destrucción, yo, ¿qué hacemos? Y curiosamente se empezaron como a agilizar las visas, no sé por qué, personas que tenían citas se las adelantaron, gente del Quindío, ¿no? De esa época, estoy hablando del 1999. No estaba Donald Trump, entonces era otro gobierno, era otro país. Y a Emilce, de la familia Rey, la hija de doña Lida, le sale la visa de una y ella, eso sí que no tenía nada, por Dios. Ella sí quedó sin casa, sin mamá, la tragedia fue superior. Logró irse para Bogotá, le aprueban la visa y yo digo, me voy a pedir mi visa porque yo dije, aquí ya no hay nada más para hacer, o sea, me voy o nos vamos, pero no, a este negrito no le aprobaron. No es que ni siquiera la hayan aprobado, no pude conseguir ni siquiera la cita. Entonces, como no pude conseguir la cita, yo entonces me tengo que quedar acá, algo me tengo que poner a hacer. Aquí tengo un papá que cada vez estaba más pensativo, que estaba más preocupado, una mamá, un hermano, hermana, bueno, estoy que sacarlo adelante y ahí empezamos a buscar más opciones y yo me ofrecí en Caicedonia de profesor. Entonces yo dije, vea, yo sé hacer esto, yo vengo de trabajar en Armenia, no había trabajo en mi ciudad, pero yo sé informática, hombre, y me dieron la mano en una universidad allá en Caicedonia y empecé a dar mis clases. Yo daba clases de lo que me dieran, Daniela, y me decía, ¿usted sabe dar clases de danza? Y yo le dije, yo bailo. Yo sé bailar bachata, sabe dar clases de economía. Vea, si no me las sé, aprendo. A usted le nace otro ser a partir de ese momento y ese es el mensaje. A usted le tiene que nacer otra persona a partir de la destrucción. Bueno, y no sé si nos adelantamos un poco más en el tiempo y comenzamos a ver ya tu surgir como emprendedor, de pronto ya con tu esposa, ¿o crees que algo antes que vamos a tocar de tu historia? No, el tránsito es largo en cuanto a meses. Después mi papá lamentablemente lo supera la parte emocional del terremoto y a los pocos meses él sufre un accidente cerebrovascular. Tanta pensadera, hermano, que pesar, mi papá la cabeza le pudo y verme también a mí y a mi hermano revoloteando para aquí, para allá. O sea, él se preocupó demasiado ver que el apartamento estaba como estaba. Le pudo la situación, hermano, y para acabar de completar nos enferma mi papá y le da una trombosis. Entonces ya se va agrandando como la situación, ya no solo reconstruirnos, ya hay un papá enfermo, una condición adicional, pero eso lo empuja a uno más y ahí nos fuimos. Mi hermano muy conectado conmigo, me ayudó muchísimo, un berraco también. Y mi mamá una maravilla, mi mamá fue un bastión espiritual, mi mamá, por Dios, o sea, desde su amor, para no dejarnos caer, hágale, que se puede, hágale muchachos, hágale, y empujando y ahí vea, la divinidad, hermano, eso me salieron para dar clases en todos lados.
Yo daba clases, ya después de Armenia se reactivó, entonces yo era profesor en Armenia, era profesor en Caicedonia, era profesor en el Valle, viajaba a Roldanillo, yo iba donde fuera, hijo de puta, a dar la clase que fuera, así me la inventaba. Y ahí se empieza a reconstruir todo y la gente empieza el emprendimiento y ahí es donde yo digo, esto a mí no me puede volver a pasar. Junto con Carolina, que es mi esposa, digo, listo, pensemos cómo empezamos a generar un propósito nuevo y que esta historia tan trágica del terremoto que nos pasó, pues no la volvamos a repetir. Tenemos que construir algo más sólido, crear, mirar cómo invertimos este esfuerzo tan grande que estamos haciendo y cómo lo vamos materializando. Y ahí empieza el tema de la tecnología, crear una empresa de software y derivar los beneficios a la inversión en bienes raíces. ¿De qué era esa empresa? ¿De qué tipo de software? Nosotros para la época empezamos a hacer aplicaciones, no era lo que hoy existe, no existía el modelo de computación en la nube, empezamos a hacer aplicaciones cliente-servidor en esa época, o sea, el software no se vendía como hoy, imagínate, estamos hablando del año 2005, 2006, era otra época de la computación y de la demanda de servicios, pero yo dije, hay una idea, yo dije, pasa el terremoto y yo noté algo, estaba llegando internet y todos necesitábamos comunicarnos, entonces ahí me surgió una idea. Yo dije, Armenia no tiene una sala de internet. O sea, yo dije, no había una, todo el mundo con la necesidad de comunicarse, la ciudad se tuvo que reubicar comercialmente por la zona destruida. Y le dije a mis amigos, a mis socios, amigos del alma, que quiero mucho, que hoy siguen siendo mis amigos, les digo, coja su computador, yo pongo el mío. Los barrigoncitos, no, los PCs. Ponga el suyo, ponga el mío. Y una empresa de Bogotá que se llamaba Imagine acaba de traer un servicio que se llamaba un proxy y eso permitía compartir una línea telefónica análoga. ¿Recuerda aquella de cobre? Eso. Podía uno compartir hasta 5 internet a 5 computadores a la más baja velocidad posible. Pero juepucha, eso no existía en Armenia. Entonces yo dije, yo no tengo plata, pero tengo mi computador, mi amigo tiene otro computador, recogimos los 5 computadores, me fui para Bogotá con unos pocos pesos, hablamos con la gente de Imagine en bus y les contamos la situación, hermano, nos dieron la licencia a mitad de precio, la trajimos, pegamos eso al módem y tomamos un pequeño localcito y conectamos eso a internet y le empezamos a enseñar a la gente cómo enviar correos electrónicos, porque nadie sabía enviar ni siquiera correos electrónicos. Entonces la gente quería mandar correos para informarse, estamos bien, estamos mal, sus parientes han estado, bueno, por fuera. La gente no sabía navegar, entonces le explicábamos navegar, yo era docente, mis otros amigos también eran profesionales de la informática y ahí empezamos con un pequeño café internet, el primero de Armenia. Oiga, y nos fue tan bien. Eso hacían filas, huevón, para que la gente entrara. O sea, nos tocaba que poner sillas afuera y la gente se sentaba para esos benditos 5 computadores que habían y eso nos dio la mano tremendamente como 2 años. La primera sala café internet en Armenia la pusimos nosotros y eso funcionó muy bien hasta que pues ya llegaron más salas y tal cosa y nosotros pues fuimos evolucionando y bueno, ya empezamos, viejo. Yo recuerdo esa época. Yo estaba en el colegio y yo me la pasaba en un café internet al lado de mi casa haciendo tareas que no tenía internet en mi casa. Como ahí, y sí, recuerdo los cafés internet eran tremendos negocios, fue tremendo negocio durante unos años, luego obviamente cayeron, pero... Cayeron y yo después lo vendí en un buen momento porque recuerda que cada vez la hora valía más, pero ya había muchos cafés internet aquí en Armenia y bueno, el espíritu del negociante y del emprendedor y no nos quedemos con nada, resultó cliente, se vendió y allá después empezamos a hacer software. Y listo, y empezamos también a mirar junto con mi esposa de caso y que fue una de las mejores decisiones de mi vida. Y para adelante. Y bueno, rápidamente, ¿cómo conociste a tu esposa y cómo decidieron comenzar juntos a invertir? A ella no le gusta mucho que yo cuente esta parte de la historia porque yo la conocí a ella, ella fue alumna mía en la universidad. Después de todos estos eventos se va a estudiar a Pereira, ya pues la distancia, la lejanía, tal cosa, y después nos volvimos a reencontrar y empezamos a tener una relación, nos hicimos novios. Ella también es una mujer, me conecté con ella muy fácil porque es una mujer muy emprendedora, súper emprendedora, la tenía más clara, una mujer que admiro mucho. Y entonces
ahí surge, yo veo que ella supera todo el evento del terremoto teniendo un papá campesino que poco a poco como campesino empezó a invertir en bienes raíces. Un campesino, Chaguaní, yo creo que vos que sos de por allá de Cundinamarca, no sé dónde queda, eso queda por allá cerca de Bogotá, Chaguaní, no sé. Chaguaní, no conozco. Bueno, es un pueblito por allá, hermano, metido en medio de las montañas o de Boyacá o de Cundinamarca. Me excusan si estoy diciendo lo incorrecto. Y yo dije, este señor con tan poquito conocimiento y tiene sus propiedades y logra superar el terremoto y logra darle educación a sus hijos y mantenerlos. Y yo supuestamente es que tan inteligente, ingeniero, y viéndome en esta situación, hijo de puta tan dura, y yo buscando caminos de emprendimiento y busqué por acá, puse negocios de helados, puse ingeniero de sistemas, ¿no? Helados, vendí pollos, transporté gente. Hermano, usted hace lo que tenga que hacer por su familia, lo que tenga que hacer, lo que tenga que hacer. La vergüenza es amiga de la pereza. O sea, si usted siente vergüenza, hermano, muy seguramente no va a conseguir nada. Entonces yo dejé la vergüenza y la mandé para la puta mierda. Y yo dije, qué vergüenza ni qué nada. Esto hay que sacarlo adelante y lo que haya que hacer. Entonces hice tantas cosas, pero yo vi en mi suegro ese potencial de inversión inmobiliaria. Yo decía, este señor, ¿cómo lo hizo? Es que es un campesino. Entonces, y yo hablaba con él, un genio, mi suegro, pero no me contaba bien el secreto, era como, era misterioso. Sí. Y yo, pero ¿cómo hacía, tapa? Entonces me dijo, no, es que no hay como las propiedades, mijito, me decía, ya no está en este plano terrenal. Entonces yo con mi esposa le dije, si su papá fue capaz, usted es ingeniera industrial, yo me formé ingeniero, superamos este terremoto. Y si su papá fue capaz de construir un patrimonio, usted y yo, que supuestamente somos los avispados y ¿cómo no vamos a ser capaces? O sea, el papá no le contó el secreto ni a la hija. No, nada, era un pedazo. No, mi suegro era un bacán, pero yo lo amo mucho. Y vaya que mi suegro, esta es una anécdota bacana. Después del terremoto, todo, él se le cayeron una propiedad. Entonces, cuando yo me fui a casar, ojo pues con esta, me dice mi suegro, oiga hermano, no me dice a mí, le dice a mi esposa y a mi suegra, les voy a regalar de las propiedades que tengo, les voy a regalar una casa para Andrés y para Carolina para que se vayan a vivir a su casa. Uy, vea hermano, cuando a mí me dan una noticia antes del matrimonio, imagínate yo venir de un terremoto peleando por construir una casa, por todo lo que implicaba para mí la pérdida, lo que había sucedido. Cuando llegan y me dicen que me van a dar una casa, hermano, eso es un bálsamo. Puta, yo no podía creer eso y yo dije, no, qué maravilla, yo me echaba la atención, tal cosa. Y nos fuimos, nos casamos, nos dice, vea, listo, esta es la casa. Yo cogí esa casa y le hice todo un flipping, una reforma con el poco dinero que tenía. Yo todo me lo gasté en esa casa, le metí arreglos, no hicimos luna de miel, nada. Todo dirigido a la casa. Cuando a los 3 meses llega mi suegro y nos manda la razón. Oiga, ¿cuándo me van a pagar el alquiler? Y entonces, ¿y yo qué? Y esta no era pues la casa que nos había regalado. Cuando el hombre dijo, no, ¿sabe qué? Yo como que cambié de opinión. Yo a ustedes los veo como muy berraquitos. No, consíganse en ustedes su propia casa. Vivan ahí, páguenme un arrendito y tal cosa. Oiga, hermano, usted se imagina la desinflatan. Claro, no. Y entonces, no, la gritería que ya no es la casa y que no sé qué. Pero ¿cómo así va todo el dinero que le metimos a esto y ya esto ya no es? Pero vean, en el fondo, fue una decepción muy grande, una frustración, un alegato y tal cosa. Pero yo le agradezco a mi suegro. Porque si mi suegro no me pega esa patada en el tal vez yo me hubiera quedado allá y nunca me hubiera decidido a tomar las riendas de mi vida y invertir por mis propios medios en bienes raíces, porque me hubiera vuelto hubiera sido como una ayuda, no sé, tal vez me hubiera colocado como en una zona de confort. Y yo creo que él hizo a la larga, hizo lo correcto. Dijo, no, consíganse lo de ustedes y miren a ver cómo se lo van a conseguir. Y así fue. Y ahí empecé. Entonces yo dije, ni mierda, listo, sí le pago arrendo, unos meses nos vamos y cuando nos vamos para la casa de nosotros. No sé cómo, pero nos vamos a ir a la casa de nosotros. Y así va a ser. Bueno, y cuéntame, yo quisiera saber cómo fue ese comienzo en bienes raíces, qué compra llevó a otra, qué otra compra llevó a otra, así cómo fue eso más o menos, si quieres. Eso fue muy charro. Yo dije, ¿cómo hacer para empezar a invertir después de todos estos eventos? Yo trabajando, tenía que trabajar, mi esposa también trabajando.
y por el lado de los emprendimientos. Entonces yo hacía clases, cátedra y trabajaba en mis emprendimientos. Mi esposa sí se metió de una a aprender, pero no había plata. Yo, ¿cómo hacemos con poco tiempo y poca plata? Y yo dije, ¿cómo hacer para empezar? Y me dije, ¿cómo? ¿En qué? Si no tenemos como la forma. Teníamos un carro y yo me dirigía de Calarcá hacia Armenia, llegábamos y parqueábamos y yo veía que ese parqueadero se la pasaba lleno y pagábamos alquiler allí, de la plaza de parking de ese edificio. Y un día se me prende a mí la chispa con ella y parqueando allí, yo veo un aviso afuera que dice, se vende parqueadero. Oiga, pues, todo el mundo piensa en la casa, en que hay que comprarse una casa, y tú lo sabes, hay que comprarse un departamento, un piso, un lote, y nadie pensaba en un parqueadero. Entonces yo vi el aviso y le pregunto al portero del edificio y le digo, recuerdo su nombre, Albeiro. Digo, oiga, puro nombre nombre por Albeiro. Albeiro, y le digo, Albeiro, ¿cuánto vale ese parqueadero que están vendiendo aquí en el edificio? Porque yo necesito un parqueadero para mi carro. Yo estoy pagando un alquiler y nunca me había imaginado, cuando él me da la cifra de la época, como $1,500. O sea, y esa misma cara que acaba de poner usted la puse yo. Y yo dije, ¿cómo? Yo dije, sí, lo están dando barato porque son una empresa que necesita vender, tiene varias plazas de parking acá, está vendiendo varias y necesitan vender con urgencia. Y yo decía, pero es que a dinero de hoy eran 4,5 millones de pesos. O sea, 1,000 y pico. Y yo decía, no, pues que 4,5 millones de pesos, eso sí lo podemos recoger, pues para la época. Sí. Y si no me presto un pedacito. 2006 aproximadamente, ya han pasado 6, 7 años del terremoto. La inflación podrían ser como casi $3,000, pero igual sigue siendo barato. Claro, y yo dije, entonces me miré con mi esposo y yo le dije, compremos este parqueadero. O sea, no tenemos para comprar una casa, no tenemos para comprar un apartamento, no nos prestan todavía, pero sí podemos. Y esto es el inicio de algo. Y mira lo potente, compramos ese parqueadero y descubrí algo súper potente. Yo dije, los parqueaderos tienen altísima demanda, son súper pasivos porque usted que le hace un parqueadero, usted ni lo barre. Eso no tiene cocina, no tiene baño, no tiene nada. Entonces yo dije, compremos eso y fue nuestro primer activo y nos dimos cuenta de que se valorizaban de la misma manera que se valorizaban los bienes raíces normales. Tiene el mismo potencial de valorización y hoy cada vez más demanda y a una fracción de lo que costaba pues un inmueble tradicional. Ese fue nuestro inicio a partir de aventurarnos invirtiendo en parqueaderos, en plazas de parking que estaban al alcance y hoy inclusive pues están a la vista de las personas, y por eso yo digo que muchas veces las inversiones es cuestión de mirar donde otros no ven. Claro. Y bueno, esa compra del parqueadero llevó a qué otras compras Llegó a la segunda. Después a un pequeño local, pequeñito. Yo metía lo que tenía, hermano, si tenía el carro, carrito que tenía, lo metía en un negocio. A mí no me da pena quedarme sin carro y montarme otra vez en un bus o en un colectivo. ¿Pena de qué? Como le digo, la vergüenza es amiga de la pobreza. Nada de vergüenza. Nada, para adelante. Entonces yo le propuse al señor, vea, hermano, yo no tengo mucho, tengo estos unos pesos, pero tengo este carro, me lo recibe, y lo metimos en otro. Y ahí empezamos a comprender que había que empezar a hacer una escala de valor con eso y capitalizar, que la única manera de comprar era a través de la capitalización y de identificar oportunidades que, si no hubiesen sido por ese terremoto, que si no hubieran sido por ese evento, en mi familia, en mi esposa y en miles de personas acá, seguramente no se nos hubiera despertado ese ánimo y esa necesidad vital de transformar nuestra realidad. Y eso tal vez es lo que hoy a las personas que están en el terremoto, que están superando esta etapa, es muy seguramente lo que espero y estoy seguro que les puede llegar a pasar. Y es una transformación positiva de su potencial realidad, Daniel. Bueno, ¿qué te gustaría decirle a alguien que en este momento está como tú estabas, en las cenizas, en las ruinas, perdió todo por el terremoto, perdió de pronto hasta su trabajo, algún familiar, lo que sea, está como en el momento más bajo de su vida? ¿Qué le dirías? Mira, la realidad es que hoy, cuando yo hablo con otras personas, y es entendible y efecto también,
terremoto, efecto la difusión masiva de información sobre eventos de personas, de situaciones, colapso de edificaciones. Las redes sociales están colmadas de videos catastróficos, de videos súper dolorosos. Eso yo no lo viví en el 99 y tal vez eso me ayudó como a repararme más rápido, ¿cierto? Hoy estamos supremamente contaminados de mucho contenido. Lo primero que yo le podría decir a la gente es que haga todo lo posible por ver menos contenido de este tipo en este momento. No vale la pena. O sea, no vale la pena porque ya se está volviendo es morbo, Daniel. Se está volviendo es morbo y eso no nos sirve de nada. Primer consejo, no vea más cosas asociadas, no vea más casas temblando, no vea más demoliciones. No vale la pena porque lo que pasó ya pasó. O sea, esto no lo podemos echar atrás. Ni usted, ni yo, ni nadie puede controlar un evento de esta naturaleza. Lo que sí podemos controlar, y es el mensaje, no vea más y controle lo que usted puede hacer. Lo primero que yo aprendí es aceptar esa situación con el dolor del alma de doña Lida, con el dolor del alma de lo que me pasó con mi papá, con el dolor del alma de todo lo que aconteció después. Es aceptar eso, dejar que esa vaina fluya de alguna manera, pegarse a lo que usted considere que le agregue esa fuerza espiritual, hermano, llámelo Dios, la religión que sea, Jehová, Alá, lo que sea, los ángeles, los santos. Yo me volví supremamente, o sea, yo creo mucho en Dios, creo mucho en los ángeles, creo mucho en ese poder divino y el mensaje es, primero agradezca que está usted hoy acá. El agradecimiento como factor fundamental, que hoy los que están viendo este video tienen conexión a internet, muy seguramente tienen energía, muy seguramente ya desayunaron o ya cenaron, que no les falta el agua, que no les falta lo básico para vivir. Y ese principio fundamental de agradecimiento, decir, puta, si superé esto es porque usted, agradeciendo, tiene un propósito superior en su vida, como el que usted hace, Daniel, compartiendo mucha información de valor. Hay un propósito. Y cuando ese propósito, deja fluir, deja ese contexto negativo de tanto contenido que no aporta para nada positivo. Vea otra cosa, hermano. Ponga música, ponga chistes, ponga otra vaina, que le eleve su nivel de energía. Agradezca, porque eso lo aprendí de mi madre. Agradecer a pesar de todo lo malo. Ese plato de comida, ese vaso con agua, esa ducha fría que le está cayendo caliente, esos beneficios tan enormes. Agradezca, mejore su contexto y cambie de actitud. Y ese cambio de actitud es actuar con determinación. El agradecimiento, hacerlo con amor, cree un propósito fuerte, porque no hay nada más potente para una persona que está en una situación de crisis que crearse un propósito fuerte y determinante que sea ese objetivo y meta por cumplir. Pégase de un objetivo y de una meta y persígala y abrácela. Si hoy usted conservó su empleo, abrace su empleo con todo el cariño y con todo el amor. Aférrese a esa posibilidad y que sea su palanca para salir. Pues puta, le dieron la visa, hermano, y todo esto se acabó. Arranque, papá. No lo dude, donde usted considera que puede hacerlo, pero actúe. Lo peor que en una situación de estas usted puede hacer es quedarse llorando y lamentándose y viviendo en la culpa. Yo viví en la culpa, me generó mucho trauma. Eso no sirve para nada. La culpa no sirve para nada. Hermano, la pereza y la vergüenza son amigos de la pobreza. Deje la puta pereza, actúe, mueva las nalgas y salga para adelante abrazando un propósito fuerte a partir del agradecimiento y de que usted está hoy aquí sentado viendo esto en su teléfono, en su tablet, con un propósito superior. Ese es mi mensaje, Daniel. La pereza y la vergüenza son amigas de la pobreza. Me encanta esa frase. Creo que la voy a poner acá en mi pared. Es como, pues yo lo veo muy relacionado a mi vida. Cuando dejé la vergüenza, como de mostrarme o de hacer cosas, como que ahí espanté un poco la pobreza. Pero bueno, yo tengo una duda. Me da curiosidad pensar como que comenzaste a invertir en bienes raíces, pero justo lo que se perdió durante el terremoto fueron bienes raíces. O sea, se cayeron muchísimas casas. Digamos, obviamente es una gran inversión, pero para ti ese trauma no te quedaba cuando estabas comprando casas y era como, puf, a mí se me cayó, casi se me cayó una casa encima. Mira que yo cuando
yo empecé a recapitular toda historia de mi vida, inclusive previa al terremoto. Encontré unas conexiones con el tema inmobiliario desde mucho antes del terremoto, curiosamente. Un tema de un UPAC, una vivienda que tuvo mi papá upaquizada con un modelo financiero antiguo que era como una especie de Ponzi, de pirámide que no le servía ni más a los bancos y que arruinó a mucha gente en Colombia. Y ahí tengo también un antecedente. Pero yo después, en ese ánimo emprendedor, pues estoy en el sector de la tecnología, yo me animé mucho por el tema intenté con bolsa, mis emprendimientos, hoy sigo en el sector de tecnología. A mí me encanta, estoy trabajando con una compañía alrededor de temas asociados a bienes raíces, pero en el sector inmobiliario. Y yo dije, ensayemos otros modelos. Y de todos los emprendimientos que yo hice y de mis ejercicios en bolsa, intenté trading, intenté inversión a largo plazo, me cogió la crisis del 2008 y me quitó lo poquito que había invertido en bolsa. Después también la crisis de las .com también me pegó. Y cuando yo miré el tema del parqueadero y lo que había pasado, lo sencillo que había sido, cómo había logrado capitalizar, después de varios años me di cuenta que era la vía de todas las que había ensayado, la mejor vía para construir patrimonio. O sea, yo una vez me hice esta pregunta. Yo dije, ¿conozco yo a alguien en mi entorno que haya construido patrimonio invirtiendo, por ejemplo, en activos digitales, en criptos, en mi entorno, tal vez en otros lugares, en mi entorno, en bolsa? Y cuando miré todo mi entorno de conocidos, de inversionistas, muchos habían pasado por allí, pero ninguno lo había logrado. Pero los de bienes raíces, inclusive hasta personas con menos conocimiento y con menos capital, iban mucho más adelante. Entonces, mira que sí, lo que fue un karma después se convirtió en un estilo de vida, prácticamente. Sí, se me hace muy, muy curioso y muy interesante como esa vuelta, ese círculo, volver a recuperar eso que perdieron. Pero sí, es como, pues mucho, o sea, también sí me puedo pensar en mi círculo cercano, la mayoría de gente que tiene dinero también es por temas de bienes raíces. O sea, tienen de pronto un trabajo bien pago, pero han hecho crecer ese dinero comprando bienes raíces. Entonces, sí, parece ser una buena forma. Y para alguien que esté viendo esto y quiera aprender ese tema de bienes raíces, ¿qué le dirías? No, hombre, Daniel, yo a este mundo y a vos también te agradezco mucho, porque esta sí es una mención ya personal. Yo entré a este mundo digital gracias a ti, porque fui alumno tuyo hace como año y medio. Y ahí vuelve el tema de la vergüenza. A mí sí que me da vergüenza hablar de esto y yo creo que más que el tema de bienes raíces en sí como tal, hoy agradezco a Daniel. Todo hay que agradecerlo. Lo agradezco porque si no te hubiera conocido antes, tal vez hoy no hubiera podido colocar al servicio de los que escuchen este testimonio lo que yo viví y el mensaje de que se puede y que hay que verlo como una oportunidad. Sí, ahí están mis perfiles, tal vez abajo coloques, estoy en YouTube como Andrés Giraldo Sistema Crece y tengo mi sitio web www.sistemacrece.com. Bueno, está muy bien, todos los que pueda ayudar en ese tema lo hago de corazón, lo hago de vocación y lo hago con mucho cariño para poder democratizar este tipo de información de emprendimiento. Pero sin duda el mensaje es hoy de un propósito más alto, de que podemos vibrar, empecemos a vibrar en otra sintonía, el país lo necesita. Las regiones afectadas, vea, se los aseguro, Armenia era una ciudad más o menos queridita antes del 99, pero después del 99 y después de la reconstrucción, tú has visitado aquí el eje cafetero, ¿cierto? Sí, fue cuando tenía como 12 años, 11. Y últimamente, ¿con tu esposa no viniste de paseo por acá? ¿Al Quindío? No, estuve en Manizales hace unos 6 años, por ahí 7, pero no estuve en el Quindío. Pero el Quindío después del 99 y después de un periodo largo de reconstrucción, tú lo has escuchado y muchas personas lo saben en Colombia y del exterior, se volvió una ciudad distinta, Sí, un vividero muy bueno.
nueva, y eso va a pasar en Cali, se los aseguro, eso va a pasar en Pereira, eso va a pasar en Quibdó, eso va a pasar en los municipios afectados. El poder de la reconstrucción, no se atengan que el gobierno va a hacer, no, esto va a ser iniciativa privada, se los juro, porque así va a ser. El que se quede esperando que el gobierno le haga la casa otra vez de nuevo, ahí se va a quedar viviendo en cambuches. Se los digo porque aquí hay gente que después de 26 años todavía están metidos en lugares donde están albergues. Esto va a salir del empuje de la gente berraca, de los empresarios, que nos vamos a meter la mano al bolsillo para reconstruir estas ciudades. Y Cali, Pereira, Manizales, Armenia y los municipios en cuestión de años van a ser unas ciudades mucho más potentes. ¿Nos va a costar? Sí, pero ese es el mensaje. Vamos a salir de esto y vamos a salir mejor. Y unas ciudades que van a aguantar mejor el terremoto, porque si vemos el caso de Armenia, ahorita aguantó el terremoto muy bien. Claro, o sea, nosotros pagamos un costo muy alto y también este es un mensaje para el sector constructor. O sea, todas las normas que se aplicaron después del sismo del 99 y que muy juiciosamente muchos constructores, no todos, pero muchos las aplicaron en el Quindío, quedaron demostradas en el sismo. Mire cómo resistió Armenia y teniendo la misma intensidad, estando en la misma zona de cobertura del desastre y del sismo, Pereira, Caldas, colindantes, Armenia resistió mucho mejor, gracias a Dios, pero ese es un mensaje también para que se apliquen las normas de construcción que se diseñaron después del sismo y tal vez algunos se la pasaron por la faja. Aquí en el Quindío, hasta el maestro de construcción más chambón, que yo conozco muchos, sabe que cada 3 metros hay que poner una columna, que hay que poner una zapata y que hay que amarrar con una viga. Y eso se aprendió después del sismo del 99, hasta en autoconstrucción. Y lamentablemente es posible que en otras ciudades eso no haya sucedido. Pero ese aprendizaje ya queda de aquí en adelante y esto va a ser mejor. Tenemos que vibrar alto, hermano. Vibrar en amor, o sea, vibrar alto, que esto ya hay que superarlo y que tenemos que movernos con acción y determinación a superar esto. Vamos es para adelante. Claro que sí. Yo creo que con eso podemos cerrar este podcast. Creo que es un gran mensaje final. Perfecto, Daniel. Perfecto, hermano. ¿Hay algo último que quieras decir antes de que cerremos? No, agradecimiento total, Daniel, para vos por haber aceptado esta invitación. Yo sé que también todos tenemos un terremoto interno. Todos tenemos un terremoto interno que puede ser una separación, un cambio de empleo, una ruptura emocional, la pérdida del trabajo, pérdida de dinero, la pérdida de una amistad. A la final todos vivimos en un terremoto interno. Todo cambia es a partir de la forma como nosotros tomemos actitud frente a ello. Pero la actitud desde el amor, más no desde el deseo. Porque cuando uno lo toma desde el deseo y desde la carencia, y de que me falta, no estoy logrando y me falta, ese poder genera una fuerza restrictiva muy fuerte, se empieza como a resistir, pero cuando uno empieza a hacerlo ya desde otra óptica, desde otra vocación, desde el amor, esos terremotos internos se empiezan a superar y uno empieza a ver que en un propósito fuerte, abrazando una oportunidad, pero haciéndolo con mucho amor y dejando de lado esa fuerza tan negativa que hay veces es el deseo y pensando más en armonía, en servicio y en amor, yo creo que las cosas se empiezan a abrir.